Un relato, una historia, puede estar escrita con una única trama, con un solo hilo conductor de lo narrado, como por ejemplo la Metamorfosis de Kafka, o con una multitud de historias que se suceden o se entrecruzan, como es el caso de Don Quijote, Las Mil y una Noches, los cuentos de Canterbury. El hecho de que haya una sola historia no quiere decir que haya un único personaje o un único espacio. Siempre se requiere más de un personaje, aunque solo sea en la mente del único habitante del relato, para crear fricciones, conflictos y oposiciones. Habrá siempre uno o dos protagonistas que soporten el peso central de la historia, pero los personajes secundarios no están solo de adorno. Se pueden contar algunos sucesos o escenas que los definan a ellos y al mundo en el que vive el protagonista. Estas son las historias secundarias. Las historias secundarias son importantísimas en todas las narraciones. Son ellas especialmente las que hacen creíble un relato, porque muestran un mundo imaginario que tiene facetas, igual que el nuestro. Dos historias cruzadas pueden sucederle simultáneamente a un solo personaje. En el cuento Enemigos de Chejov, el doctor Kirillov tiene que visitar a un paciente falso cuando su propio hijo acaba de morir. O se pueden cruzar las historias de dos personas distintas, dos hermanos o dos amigas, se cuentan, interrumpiéndose mutuamente, dos aventuras muy diferentes que han vivido cada uno por su cuenta durante las vacaciones. Hay un altísimo porcentaje de novelas que están construidas a partir de una colección de historias secundarias. Pueden ser historias o aventuras que le suceden a un mismo personaje. Un caso significativo es el del Quijote, que, acompañado de Sancho, va teniendo aventura tras aventura. La primera intención de Cervantes al escribir las primeras páginas de las aventuras de Alonso Quijano parece ser que fue la de escribir otra novela corta, un relato breve. Y este terminaría justamente cuando Don Quijote regresa de su primera salida, que la hizo sin compañía de Sancho. Al decidirse a continuar la historia con una segunda salida que le lleva a recorrer toda la Mancha hasta Barcelona, en un sinfín de aventuras caballerescas, Cervantes se da cuenta de que Don Quijote precisa de un compañero, de un alter ego, un contrapunto que le permita crecer y avanzar la historia, que le permita escribir 500 páginas y un segundo tomo de otras tantas sin que la historia decaiga. Ya no son solo las aventuras de Don Quijote, sino también las de Sancho con Teresa, las de la ínsula Barataria y hasta la del propio Cervantes tras un traductor que descifre los manuscritos de Cide Hamete. En todo caso, es la estructura de multitud de historias concentradas la que da origen a la novela propiamente dicha en la mayoría de las lenguas indoeuropeas. Las novelas de caballería, justamente parodiadas por Cervantes, no son sino una acumulación de aventuras. Las historias pueden ser de varios personajes y narradas por uno solo, que es el caso de Las Mil y una Noches y la fabuladora Sherezade, o el conde Lucanor y Petronio, o narradas por diversos personajes que se encuentran en el camino, como es el caso de los peregrinos en los cuentos de Canterbury, que se van dando la voz unos a otros a lo largo del viaje, o la Odisea de Homero, el Decamerón de Boccaccio y 100 años de soledad de García Márquez, que podrían ser tres ejemplos más cruzando 25 siglos de historia donde las historias secundarias son la historia. Quiero insistir en la conveniencia de mantener los argumentos entrecruzados pero independientes y evitar reducirlos a uno solo mediante el artificio de un único personaje protagonista de dos historias sucesivas. Para preservar la autonomía de dos argumentos, a veces será útil, eso ya forma parte de la elección del autor, será útil inventar un nuevo personaje que los narre intercalándolos. Puede ser un narrador que observa o escucha ambas historias, un vecino, un amigo común o un periodista investigador. Cuando en una historia hay dos argumentos cruzados, cada uno de ellos debe influir en el otro. Tiene que haber alguna conexión entre ambos, aunque solo sea mental, y el desenlace de uno debe modificar la resolución del otro. Uno de los argumentos puede ser el principal, que se narra con mayor extensión, y el otro secundario, pero también puedes llegar a equilibrarlos y que ambos sean principales.
Ahora te toca a ti. Escribe un relato con dos historias cruzadas. Cuanto más distintas sean las dos historias, mejor. No enlaces las dos historias con la primera idea que te venga a la cabeza, porque esa suele ser la más fácil, la más obvia y la más tópica. Dale dos vueltas de tuerca al entramado. Puedes escribir en primera persona o en tercera persona. Por ejemplo, un personaje cuenta la historia de alguien que conoció, o está leyendo un libro donde se cuenta la historia de otro, y de cuando en cuando deja caer algunas pistas por las que conocemos la realidad de su vida actual. Otra posibilidad. Estás jugando al Trivial en casa de una amiga, pero a través del fino tabique oyes sin querer cómo el hermano mayor discute con su novia. Ánimo, que tú puedes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!